filosofía en la calle. La pregunta que circula en una conversación infinita. La filosofía que vuelve a recuperar su vocación originaria. La pregunta por el porqué, irrumpiendo en una plaza, en una calle, en un río, pero sobre todo con el otro. Las obras clásicas de la filosofía diseminándose por la ciudad para que cualquiera se apropie de sus ideas y, si quiere, las incorpore para pensarse a sí mismo desde diferentes perspectivas. Pensarse por fuera del sentido común establecido. Emanciparse. Platón, en la Apología de Sócrates, nos presenta la defensa que su maestro hace frente al tribunal que lo acusa de corromper a la juventud con ideas extrañas. Acusado por enseñar. La docencia. Un trabajo subversivo basado en que solo sé que no sé nada. Hola niños y niñas, bienvenido a un nuevo proceso de filosofía, el proceso número 13 del Plan Común de Tercero Medio. Les recuerdo a todos enviarme su tarea del proceso 12, proceso 13, 14 y 15 a mi nuevo correo que se los dejaré en la descripción y también están en las instrucciones de este proceso. Habiendo dicho esto, vamos a destacar el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase, chiquillos, como lo mencioné al principio del video, es comprender la idea de política y ética de la antigua Grecia, ¿no? De la Grecia clásica, esa Grecia del siglo VI antes de Cristo hasta la invasión del Imperio Romano, ¿no? Esto es acto constitutivo de la relación humana, ¿no? La ética y la moral, esa invención semiótica, la invención significante de lo que es la política y la ética, constituye la forma de relaciones humanas que conocemos actualmente, dado que la ética y la política griega se distribuyó por el resto del mundo a lo largo de la historia. También vamos a relacionar lo trabajado en clases con un texto filosófico de Giorgio Agamben llamado El Homo Sacer. Cabe destacar que el texto no tiene ninguna diferencia con lo descrito por Platón y Aristóteles, sino lo sintetiza aún más, ¿no? Sintetiza lo que es la política, lo que es ética, diciéndonos lo que es la vida política y lo que es la vida natural, y nos ejemplifica de mejor manera lo que vamos a trabajar. Para dar inicio a la clase es necesario revisar lo trabajado en la clase anterior, ¿no? Lo que se trabajó en el proceso 12 fue la comprensión de algunos conceptos básicos para adentrarnos a la filosofía, ¿no? Porque nosotros estamos recién comprendiendo lo que es la filosofía. Estamos recién comprendiendo algunos autores básicos para entender de dónde viene la filosofía, ¿no? ¿Qué conceptos vimos en la clase anterior? Vimos el concepto madre, el concepto de la filosofía como disciplina madre de la búsqueda por el conocimiento y la pregunta que nos hacemos por todo lo que vemos en el mundo, ¿no? De todos los entes que hay en el mundo. Es la filosofía madre que luego da inicio a la metafísica, a la ontología, a la ciencia, a la historia. Es la filosofía madre de toda búsqueda por el conocimiento. Otra palabra conceptual muy importante es la ontología. ¿Qué es la ontología? La ontología es la pregunta por el carácter de la realidad. ¿Por qué estamos acá? ¿Quiénes somos? ¿Estamos viviendo un tiempo cronológico? Desde la ontología nace la pregunta metafísica, ¿no? Que es la rama de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus causas primeras. La metafísica es todo lo que va más allá de lo físico.
la idea de belleza, por ejemplo, la idea de amor, la idea de virtud que tenía Aristóteles y Platón. La filosofía es el quehacer filosófico, de reflexionar las cosas más allá de lo que vemos a través de nuestros sentidos, a través del mundo sensible que conoce Platón. Otro concepto es el mundo de las ideas. En resumidas cuentas, el mundo de las ideas es una teoría de Platón, donde se divide la realidad en dos mundos aparentes, no en dos mundos se divide la realidad. Por un lado, el mundo sensible o el mundo visible, que contiene formas y los entes, ¿no? Las cosas que están en el mundo, los entes, el árbol, el sol, ¿no? Son las cosas que están arrojadas en el mundo, que se captan a través de los sentidos y están sometidas siempre a un cambio constante, ¿no? El animal cambia, la fruta puede cambiar, puede perecer, ¿no? Pero por otro lado está el mundo inteligible o el mundo de las ideas. Por ejemplo, la idea de árbol, la idea de fruta, son universales, son eternas y que están más allá del tiempo y del espacio, nuestras ideas de las cosas que vemos, ¿no? O las cosas que podemos pensar más allá, como la idea de belleza, la idea de amor. El mundo de la idea para Platón es el mundo trascendental, es el mundo verdadero donde está la reflexión y la razón que son propias del ser humano, ¿no? Bueno, luego de haber revisado el proceso número 12, vamos a dar inicio a la clase del proceso número 13. ¿Qué veremos en la clase de hoy, chiquillos? ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? ¿Qué cosa tan interesante nos espera? Hoy tendremos la oportunidad de comprender la política de Platón y la definición de la ética según Aristóteles. Si ustedes quieren debatir con su amigo, reflexionar, por ejemplo, con su familia o solos o en una plaza, es importante que conozcan de dónde nace la política, de dónde nace nuestro comportamiento ético, de dónde nace la moral. Es muy importante entender estos conceptos para tener una idea del por qué es el comportamiento del ser humano actual en pleno siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Porque estos comportamientos se asemejan con los dichos de estos filósofos clásicos del siglo IV y III a.C. Es cosa de ver que toda la moral y la ética está enraizada en el mundo como acto de comportamiento, por ejemplo, decir la verdad, no, no decían las mujeres del prójimo, la ética, ¿no? Esta ética que se conocía de la antigua Grecia, de comportarse en torno a un bien común y en torno a la templanza, buscar siempre el punto medio en nuestros actos y nunca caer en los placeres banales ni en comportamientos erráticos que nos llevan a una mala existencia. También vamos a conocer el concepto de política de Platón, ¿no? Cabe destacar que tanto Aristóteles como Platón pensaba que todo hombre es un animal político, ¿no? Entonces, chiquillos, empecemos con la definición de la política según Platón, ¿no? La política, según Platón, es lo mismo que pensaba Aristóteles, ¿no? Todo hombre es un animal político. Nace de la premisa de que toda persona al momento de nacer es un animal político. Cabe destacar que Aristóteles es discípulo de Platón. Hay muchas ideas parecidas, pero no todas, ¿no? Hay ciertas diferencias entre Aristóteles y Platón. Todo hombre al momento de nacer está destinado a vivir en la comunidad, es decir, a vivir en una sociedad. La política y la ética van de la mano. ¿Por qué, chiquillos, la política y la ética van de la mano? La política es la forma de organización en la sociedad, ¿no? Pero la ética es el ente regulador del comportamiento humano cuando se vive en sociedad. La ética va a decir lo que tenemos que hacer. Ejemplo, obrar en torno a un bien común, trabajar para el bien común. Por ejemplo, el filósofo se dedica a la política, el guerrero a cuidar a la gente y el artesano se dedica a trabajar. Todos estamos supeditados a lo que tenemos que hacer. Es la ética que regula el comportamiento humano para que tampoco caiga, por ejemplo, en los placeres banales, ¿no? Entonces, por consiguiente, ningún ser humano estaría fuera de la política, concepto clave. Ningún ser humano estaría fuera de la política, puesto que esta última absorbe al ser natural al momento de llegar al mundo. ¿Por qué defino esto, chiquillos? Por ejemplo, la definición Zoe, que lo vamos a ver a continuación, es la vida natural, es la vida que está fuera de lo político, es la vida del oikos, de la casa, es la vida,
por ejemplo, de la mujer con los hijos, ¿no? Es la vida que está codificada en la casa y que está alejada del ámbito público, del ámbito económico y político. Es el ámbito que le corresponde a la mujer en la antigua Grecia, ¿no? Estamos hablando de una sociedad machista donde la mujer está enraizada en la casa con un fin utilitario que es la reproducción de la sociedad, la reproducción utilitaria de la gente, ¿no? De tener hijos, de tener seres que sigan trabajando para la polis ciudad-estado. El Estado ejemplar, según Platón, se articula de tres clases. La estructura económica es por el Estado, reposa en la clase de los comerciantes, ¿no? La seguridad en los guerreros y el liderazgo político es atribuido a los filósofos, a los sabios, a los políticos de aquella época. Esta imagen nos muestra un ejemplo de cómo se estructura la organización política en la antigua Grecia, tanto para Aristóteles como Platón. Los artesanos y los labradores, la gente que trabaja, la gente que tiene algún oficio, son gente que constituye la base primordial de la ciudad-estado, ¿no? La gente que trabaja para el bien común, para el bien de todos. Trabajan, por ejemplo, haciendo artesanía, haciendo zapatos, haciendo ropa. Son estas personas que constituyen tanto la base comercial de la ciudad-estado. Son muy importantes para Aristóteles y Platón. Los guerreros son los que supeditan el comportamiento, las leyes establecidas en la ciudad-estado. Son los que dan forma a la organización que se vive en la ciudad, por ejemplo, de Atenas. Son los garantistas de los derechos y los deberes de las personas que habitan la ciudad-estado. Y por último, los filósofos son los gobernantes, los filósofos los que pueden reflexionar, los que tienen el tiempo para reflexionar en la ciudad-estado. Llámese que estos filósofos eran aristócratas, gente con dinero que tenía el tiempo, el dinero y el espacio para poder reflexionar sobre la vida, ¿no? Estas personas eran personas aristócratas, personas de buena familia y con capital y con un hogar, ¿no? Por ejemplo, para Platón y Aristóteles, el ciudadano promedio de la antigua polis era un ciudadano mayor de 21 años, hombre, con dinero y jefe de hogar. Es así que se constituye la organización política en la antigua Grecia. La organización política se divide en diferentes clases sociales. Por un lado están los productores, que son los que tienen que tener templanza, tienen que siempre buscar la ética, la forma de comportamiento en el punto medio. Es decir, no ser demasiado temerario ni cobarde, sino ser, por ejemplo, valiente. Siempre buscar el punto medio en torno a nuestro accionar. Luego vienen los guerreros. ¿Quiénes son los guerreros? Esas personas valientes, esas personas irascibles que buscan que las personas cumplan con sus deberes y también darle los derechos y garantías a las personas en vivir en un estado de sociedad, ¿no? En un contrato social donde las personas busquen siempre el bien común. Y por último están los gobernantes, los filósofos, ¿no? Están las personas sabias, las personas que desarrollan la racionalidad del ser humano, la racionalidad como eje central de la diferencia entre un animal y un ser humano. Entonces está el orden en el individuo, ¿no? Este orden en el individuo busca el orden político y el orden ético, ¿no? El orden moral. Y en base a esto tenemos el ideal de justicia. ¿Qué sería el ideal de justicia? La idea de justicia como el bien común, ¿no? Donde se basan todas las virtudes de las personas. La idea del bien, la cual forma la armonía del mundo. ¿Qué pensaba Platón con respecto a los tipos de gobierno, a los tipos de política, al sistema político preponderante, ¿no? Para esto da diferentes definiciones acerca de qué gobierno es bueno y cómo se degeneran los gobiernos buenos. Por ejemplo, él cree en la aristocracia, ¿no? El gobierno de los sabios, el gobierno de los filósofos, el gobierno de la inteligencia política.
Para Platón es el sistema perfecto, que está descrito en su libro La República, que lo pueden encontrar en los primeros dos capítulos, esta idea de la aristocracia, el gobierno de los mejores, ¿no? Según Platón. Prevalece la búsqueda siempre de la sabiduría, ¿no? Prevalece la búsqueda del mundo de las ideas, de la reflexión filosófica. Es el culto al sabio, esa es la aristocracia, ¿no? Pero la aristocracia se degenera en timocracia, ¿no? El gobierno de los propietarios, el gobierno de las personas que tienen dinero, que tienen, por así decirlo, propiedades, ¿no? Prevalece la búsqueda del honor y el culto, por ejemplo, al guerrero en la timocracia. Pero esto sería una degeneración de la aristocracia del gobierno de los mejores, ¿no? También la timocracia está la oligarquía, ¿no? Que es el gobierno de los pocos, concepto de Platón, muy un concepto que nosotros vemos hoy en día, ¿no? Todavía existen gobiernos oligárquicos, gobierno de los pocos, diría Platón, ¿no? Prevalece la búsqueda de riqueza. La oligarquía busca em, favorecer a cierto grupo reducido económicamente y darle una peor calidad de vida a la mayoría de las personas, ¿no? Porque la riqueza solo se concentrarían en un grupo pequeño. Por otro lado, chiquillo, estaría la democracia, ¿no? La democracia y la tiranía. La democracia sería el gobierno de las mayorías, ¿no? Prevalece la búsqueda de la libertad. Se persigue a los especialistas, a los que saben. Se desprecian las leyes, por ejemplo, diría Platón en la democracia. Es la dictadura de las mayorías. Es la degeneración, por ejemplo, de lo que él conoce como república, ¿no? Que es el gobierno de la mayoría para fortalecer a la mayoría. Pero él dice que la democracia es la degeneración. Es la dictadura de la mayoría, ¿no? Para eh, dar un rechazo a la minoría, a esa aristocracia, a esa persona de los mejores, y gobierna la democracia, que es el gobierno de la mayoría. Por otro lado estaría la tiranía, ¿no? El gobierno del tirano. De la extrema libertad nace la más ruda esclavitud, ¿no? Estamos hablando acá de la democracia y nos vamos a otra organización política que propone Platón como la tiranía, que nosotros en América Latina, después de la Operación Cóndor, por ejemplo, de Estados Unidos, donde se consagraron diferentes dictaduras, podemos ver este concepto de Platón de 6 años antes de Cristo, ¿no? Lo podemos ver hace poquitos años en América Latina, el gobierno de la tiranía, el gobierno del tirano. De la extrema libertad nace la más ruda esclavitud, dirá Platón. El tirano lleva al reino a la catástrofe elemental, no donde la extrema pobreza, donde solamente manda su propio razonamiento, donde manda él solo, ¿no? Es la negación de la política misma, ¿no? La tiranía es la negación de la política, de discutir, de deliberar, de repensar el mundo. Es por eso que la tiranía deviene en catástrofe. Por eso tenemos que decir que el gobierno, para Platón, el único gobierno bueno es la aristocracia, el gobierno de los sabios, el gobierno de los mejores, el gobierno, por así decirlo, de los filósofos. Los demás son todas degeneraciones. Por eso Platón termina diciendo que todo va a devenir en la aristocracia, todo deviene en el eterno retorno del gobierno de los mejores de la aristocracia. Entonces, chiquillos, con esto sabemos más o menos cómo funciona la política según la filosofía griega y según la filosofía de Aristóteles, donde nos dan el nacimiento de estos dos conceptos muy importantes para la historia de la humanidad, ¿no? Pero sigamos repasando lo que es la ética. Y acá le traigo una cita muy importante de Aristóteles, una cita muy bella con un contenido estético muy apreciable. Y esto lo pueden encontrar en la Ética Nicomaquea si es que se quieren aventurar en la filosofía. Aquí dice que todo arte y toda investigación e igualmente toda acción y toda elección libre parece tener algún bien. Si por tanto de las cosas que hacemos hay algún fin que queramos por sí mismo y las demás cosas por causa de él, es evidente que este fin será lo bueno y lo mejor.
Si es así, debemos intentar determinar, al menos esquemáticamente, cuál es este bien y cuál de las ciencias o facultades pertenece. Parecería que ha de ser la suprema y directiva en grado sumo. Esta es manifestantemente la política, ¿no? Todo ser humano quiere un bien, todo ser humano quiere algo también, ¿no? Todo ser humano quiere algo. Y ese algo se tiene que hacer de forma ética, ¿no? Siempre actuando en torno al bien común. Y esto es lo que llama Aristóteles como la política, actuar en torno al bien común, al bien supremo y así también alcanzar la felicidad. No se enreden mucho con la cita es un poco complicada de leer, pero con la explicación que le estoy dando, ustedes pueden hacer una síntesis. La virtud y la ética para Aristóteles es el hábito de elegir. Ejemplo, elegir entre las pasiones y elegir entre lo que tenemos que hacer de forma correcta. Nosotros podemos ligarnos con las pasiones, ¿no? Con nuestro sentido, con nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, lo que vimos con Sigmund Freud. Nosotros podemos entregarnos al mundo de las pasiones y podemos ser personas muy promiscuas o amantes y infieles, por ejemplo. No tenemos que entregarnos al mundo de las pasiones, sino tenemos que elegir siempre el punto medio que está de acuerdo con la razón, es decir, el término de templanza. Todos tienen que actuar en término medio, no ligándose a los mundos banales o al mundo de las pasiones, no caer en esos placeres de esclavos que diría Aristóteles. Por ejemplo, entregarse siempre a los placeres banales del alcohol o de las drogas. Nosotros siempre tenemos que buscar el punto medio. No quiere decir que tengamos que siempre vivir una vida lejana de los placeres que nos da la vida, ¿no? Pero sí tenemos que siempre buscar el punto medio para trabajar en torno al bienestar de la polis. Es decir, no es bueno quien se dice ser bueno, sino que es bueno quien acciona buscando siempre el punto medio, la templanza. Hay que accionar nuestra ética, ¿cierto? Hay que siempre actuar de forma ética y buscar el término medio que se conoce como la templanza. En conclusión, no es bueno quien se enfada ni quien no se enfada, sino quien se enfada en la medida en que ha de hacerlo, con quién debe enfadarse y cuándo procede, y así con respecto a todas las demás afecciones, ¿no? Siempre hay que actuar de forma racional y siempre buscando el punto medio de la templanza, el punto medio de la razón, nunca cayendo en los extremos banales que nos entrega las pasiones. Si les quedó alguna duda sobre lo que es la ética según Aristóteles, les dejo este mapa conceptual que resume más o menos todo el pensamiento de la ética de Aristóteles y donde se ilustra igual con una síntesis mucho más armoniosa para ustedes, ¿no? Donde indica que la ética resalta tres aspectos fundamentales. El bien, ¿no? Todo lo que lleva al logro y a un fin de una acción, ¿no? La felicidad como el bien supremo, la virtud como la forma de actuar de manera ética y moral, y también otros aportes a su teoría, por ejemplo, la ética y la política como aspectos inseparables, la ética y la política como cosas inseparables de una misma realidad, por ejemplo, la filosofía moral. Luego esto, chiquillos, se va a transformar en leyes, ¿no? La ética y la moral se van a convertir en el cristianismo como leyes de conducta del ser humano. Por eso es importante entender el nacimiento de la ética en la filosofía griega, porque luego va a invadir todo Occidente en el mundo que conocemos también, ¿no? Después de la Ilustración francesa se va a retomar toda la ética y la moral y se va a convertir en una carta, por ejemplo, de derecho humano que va a regir todos los estamentos legales de los estados de derechos contemporáneos. Por eso es necesario entender toda la teoría ética de Aristóteles para entender y dar forma a la política y a la moral actual, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la genealogía de la ética? Es necesario que comparemos lo que vimos tanto de Aristóteles con Platón con un texto filosófico más contemporáneo de Giorgio Agamben, que se llama El Homo Sacer 1. Les hice un pequeño resumen de lo que tienen que leer, chiquillos, así que no tienen como ninguna excusa como para no poder contestar tanto el ticket de salida como la tarea, porque esto es el resumen de lo que dice Giorgio Agamben en el texto que le hice leer.
que es de la página 9 a la página 15, chiquillos. Son 6 páginas que tienen que leer para poder responder la tarea. Son pocas páginas donde hay un resumen más o menos de lo que es la vida política para la antigua Grecia y el concepto también de la vida natural, de lo que vimos anteriormente, que se conoce como zoe y bios, ¿no? Los antiguos griegos, para referirse a la vida que empleaban, se llamaban bios como ente político y zoe como vida natural. Bios se refería a la vida de un individuo, por lo que se asociaba a su tiempo de existencia. Zoe, en cambio, era la vida en general, considerada como fenómeno extratemporal, ¿no? La vida de la naturaleza, como una vida eterna, indiferenciada, que existe más allá de los individuos, ¿no? Es la vida eterna. Antes había dos universos que no necesariamente se tocaban, que era el ámbito de lo público, chiquillo, y el ámbito de lo privado. ¿Cuál es el ámbito de lo privado? Es la zoe, ¿no? La casa, el espacio, para desplegar la vida propia e íntima según el antojo del hombre. Y eso se conoce como la vida en el hogar, el oikos en la antigua Grecia, que es la vida natural, la cual históricamente, la zoe, se ha confinado a la mujer, ¿no? La vida en la casa, la vida del hogar, se ha confinado al artículo, al concepto de lo que denominan como mujer, ¿no? Lo que dice Aristóteles, por ejemplo, con la mujer que es ciudadana de segunda clase. Aquí nosotros podemos ver una de las pirámides de la política machista, si se le quiere decir en una crítica feminista, ¿no? En la vida natural, es decir, en el hogar, está la tarea de reproducción de la sociedad. La mujer tiene un ente, una obligación utilitaria para la sociedad, que es la reproducción de esta última. Es decir, en la antigua Grecia se veía a la mujer como un ente utilitario para la reproducción de la especie, ¿no? Por eso es importante la familia en todo estado de derecho y contemporáneamente el aborto o, por ejemplo, la eutanasia es prohibida, ¿no? Porque el Estado es quien administra la vida y no al revés. Entonces, a diferencia de lo público, o sea, a diferencia de lo privado, lo público, el concepto de bio se refiere al hombre, ¿no? A la plaza pública, al ágora en la antigua Grecia. Es el sitio en el que se dirimían los asuntos políticos y económicos, ¿no? Entonces acá podemos ver, según por ejemplo lo que dice Giorgio Agamben, es que la historia de la humanidad se divide en dos espacios, ¿no? El espacio de lo público, que sería el espacio del, por ejemplo, de la educación, de la economía, de la política, de toda la organización social. Y eso se refiere siempre al hombre, ¿no? Al dueño de casa, al jefe de familia, a la persona que es, por ejemplo, propietaria de la mujer y de los niños. Porque antiguamente los niños eran ciudadanos incompletos, los ancianos eran personas retiradas de la ciudadanía y las mujeres eran ciudadanas de segunda clase. Por eso el hombre tomó el espacio de lo público, con todo lo que define lo público, ¿no? La economía, lo importante, ¿no? La política, la forma de organización. Y la zoe fue confinada en el ámbito de la mujer, el ámbito de lo privado, del hogar, del hogareño. Es por eso que la mujer históricamente se ha definido como el ente reproductorio de una sociedad, el ente reproductorio utilitario de la reproducción de la especie. Es aquí donde vemos, por ejemplo, la genealogía de la discusión entre por qué el hombre tiene más preponderancia siempre en el ámbito público y la mujer siempre está enraigada en los quehaceres, por ejemplo, del hogar. Es la genealogía, si se le quiere decir, sobre la crítica feminista a la política machista, como se le llama. Entonces, chiquillos, es necesario que ustedes lean esta página. Les repito, el Homo Sacer de Giorgio Agamben, que estará en la carpeta del proceso 13 de filosofía plan común. Revisen esa, ese texto, léanlo con tranquilidad, tomen apuntes de la clase y del texto y luego hagan el ticket de salida y la tarea. Si revisan bien la clase, las vías positivas, los videos, van a poder realizar la tarea y el ticket de salida sin ningún inconveniente y se van a poder sacar un lindo 7, ¿no, chiquillos? Entonces, les mando un beso y un abrazo. Cualquier duda, me escriben a mi correo y nos estaremos viendo en la clase del proceso 13. Chao, chiquillos, cuídense mucho.